que no entiendo lo que acabo de hacer. Vale. Vale, ok. Ahora, ¿se ve bien? ¿Alguien que me confirme que se ve bien, por favor? Sí, sí, se ve bien. Sí, ¿se me escucha bien? ¿Todo correcto entonces? Todo genial. Gracias, Juanjo. Bueno, pues hola a todos, yo soy Paula Villaseñor y bueno, pues formo parte del equipo de adjudicación de este torneo de la Universidad Autónoma de Madrid, que me hace muchísima ilusión, la verdad, participar porque es un torneo al que le tengo pues muchísimo cariño. He ido a todas las ediciones pues desde que empecé en debate y la verdad es que me flipa, o sea, que estar aquí es genial, o sea, me encanta, es un honor. Y nada, pues cuando propusieron hacer el taller, básicamente, que hiciésemos una serie de talleres para los debatientes, pues básicamente fue Ángela la que me propuso esta idea, la jefa de adjudicación, y como es jefa, pues se la hace caso. No, pero es cierto que yo suelo hacer turnos extremos. Como sabéis, los turnos extremos pues son primer ministro, líder de oposición y ambos látigos. Es una estructura que ahora llevan muchísimos equipos en debate, que haya una persona que hace los extremos y otra persona que hace los medios, ¿no? Especialmente en el circuito europeo este se hace muchísimo. Y bueno, pues he decidido hacer estos turnos también y explicar la comparatividad en estos turnos y cómo ser más comparativo en nuestras argumentaciones desde esas posiciones, ¿vale? ¿Por qué desde esas posiciones? Porque también he hecho extensiones y podría haberlo hecho extensiones. Pues creo que hay una concepción de que no es tan necesario ser comparativo desde el principio del debate, porque es una cosa que se reserva a los vicelíderes de ambas bancadas. Creo que eso es una cosa que, un rumor que va fluyendo por ahí, de que el primero pues construye y el segundo ya compara, y eso es completamente falso. Y después en látigos, porque creo que según va avanzando el debate, pues que los látigos han cambiado mucho en su forma de hacer comparaciones y de cómo hacer comparativas, especialmente desde la influencia del circuito europeo, y bueno, pues creía que podía aportar en este sentido y por eso he elegido estos turnos. Así que, pues el taller es cierto que es muy abstracto, porque esto es una cosa muy abstracta, o sea, he intentado meter muchas mociones para que se pueda entender bien todo, pero invito por supuesto a cualquiera que me pare. Sé que esto está grabado y demás, pero no os preocupéis porque no se va a ver nada, solamente se va a oír vuestra voz si queréis preguntar. Así que si queréis preguntar lo que sea, sin ningún problema, abrimos el micro, discutimos y tal, ¿vale? Si yo veo pues que preferís no abrir el micro o lo que sea, también podemos hacerlo por el chat, o sea, vosotros me decís, ¿vale? O sea, que no os preocupéis para nada. Así que, nada, pues vamos a empezar ya. O me venía arriba porque ahora no me responde esto. Ah, vale, ya. Vale, ¿a qué viene esto de ser comparativo, comparatividad, be comparative, todo ese tipo de cosas en parlamentario británico? Bueno, pues no solo en parlamentario británico, o sea, como todo en la vida, ¿vale? Hay que elegir, hay que elegir cosas. Existen alternativas y no basta con presentar argumentos de por qué algo es bueno per se o por qué algo es malo per se. O sea, algo es bueno o malo respecto a un criterio, un baremo que es en torno al cual nosotros posicionamos nuestros argumentos de bondad y maldad, ¿no? Entonces, esto es una idea como muy evidente, pero que muchas veces se pasa por alto. O sea, ya que estaba ahí, estábamos hablando antes de empezar el taller, pues de situación política y tal. Muchas veces esto se ve también, o sea, no solo en parlamentario británico, sino en nuestra sociedad, ¿no? Que se empieza hablando de algo y se dice, no, claro, porque hacer esto es una salvajada. Ya, pero ¿cuál es tu alternativa? ¿Vale? Entonces, de esto va este debate en el sentido de, existen alternativas todo el rato y algo es bueno o malo respecto a otra cosa. Esa otra cosa puede venir definida respecto a una situación, respecto a probabilidad, respecto a impacto, respecto a colectivos, respecto a muchas cosas, ¿no? Pero se define de en torno a algo. La importancia es en torno a algo. Cuando los jueces muchas veces nos repiten, ¿por qué esto es importante? Tienes que decir por qué esto es importante. Es importante respecto a otra cosa. O sea, la importancia viene ya de concepto bien asociada a una comparación entre dos cosas. Algo es importante respecto a otra cosa, ¿vale? Entonces, creo que he sido muy clara en este sentido, que un poco pesada, pero es para que tengamos todo esto claro desde el principio. Y nada, tonterías. El Real Madrid es bueno respecto a qué? En el sentido de respecto al deporte en el que hace, respecto, por ejemplo, al fútbol club, respecto a cómo lleva el club en general, respecto a los jugadores, respecto a los títulos que consigue, en qué año, en qué temporada. O sea, lo tienes que comparar con cosas. Estudiar ingeniería es bueno para quién, en qué circunstancias, ¿bajo qué criterio? Bajo la empleabilidad. Entonces, puede ser bueno porque tienes muchas opciones de trabajo,
pero puede ser malo pues porque te destroza mentalmente, ¿no? Entonces no es broma. Pero ese es el criterio. ¿En comparación con qué? Esto es por lo que nace la comparatividad MVP. Siempre van a existir alternativas que tenemos que considerar nosotros en nuestras argumentaciones desde el principio. Vale. ¿Por qué es importante ser comparativo en el sentido de por qué hay que hacer esto? Vale. Por varios motivos. El primero, porque tenemos que perseguir un material completamente relevante. ¿Qué significa esto? Hay muchos equipos que cuando llegan a un cierto nivel de argumentación, en el sentido de que ya son capaces de argumentar con soltura y crear argumentos sin ningún problema, o sea, este no es un taller de construcción de argumentos, por así decirlo en sentido estricto, que de repente se dan cuenta de que los argumentos que están eligiendo pueden no ser los mejores o que se quedan muy solos en el debate. Esto trae problemas. El primero, que no sean los mejores respecto a qué otra vez, que no sean los mejores en el debate en el sentido de decir, ¿por qué este argumento que puede estar ligeramente peor construido que el mío, sin embargo parece que me gana? Y después el que no hemos explicado por qué esto al final es lo que decide el debate. Tenemos que entender, muchas veces habla de debate BP como una balanza, ¿no? En el que tú vas poniendo cosas y van pesando y así se va decidiendo para qué lado va a ir cayendo el debate. Claro, el caso es que hay un momento en el que muchos equipos consiguen crear algo, pero no lo acaban de poner en la balanza. No acaban de decir, en esta balanza en la que estamos hablando de esto, este es el argumento que gana. Entonces, por eso es importante. ¿Sacar rédito a los argumentos? Pues lo mismo, que los argumentos sean importantes y esto se traduce en evitar que nos respondan. Y si eso ya pasa, eso pasa mucho en debates, hay muchas veces que alguien saca un argumento y que le respondes que eso no es comparativo porque ya ocurre. Esos perjuicios o beneficios no los cambia la moción porque ya está en el mundo real. Ejemplo tontísimo. Respecto a lo que está ocurriendo con todo el tema de la Superliga. Hay mucha gente que habla de que hay muchos clubes que se están quedando fuera de la competición. Claro, una respuesta medio fácil a eso es, si eso ya pasa, porque eso cambia o es el criterio por el cual deberíamos decidir si Superliga sí o Superliga no, si realmente esa falta de competitividad de determinados equipos ya está en mi mundo. La Superliga no cambia esas cosas. Entonces, para evitar que nos respondan si eso ya pasa, pues es importante tener esta idea de comparatividad. Lo mismo con los jueces. Muchas veces, especialmente en bajas, no sé por qué, en niveles medios de debate, ocurre muchas veces que la gente hace argumentos, hacemos refutaciones, hacemos buenos argumentos y sin embargo llega un momento en el que el juez dice, juez, es que como no os habéis comparado, os he tenido que comparar yo, que esto viene a significar, tienes una argumentación decente, tienes unas refutaciones decentes, pero al final, pues estáis muy igualados y no sé por qué decidirme. Y he pensado que realmente lo que estaba persiguiendo este debate era que esta gente estuviera mejor, por eso creo que al final ha ganado oposición. Es decir, como que el juez te da ese propio criterio por el cual acaba decidiendo un debate cuando deberías habérselo dado tú desde el principio y acabas perdiendo, por ejemplo, porque eso es una cosa que ya es dependiente del juez, porque tú no lo has traído. Lo mismo para comparaciones entre bancadas y entre cámaras. Otro motivo por el que esto es importante es que efectivamente muchas veces nos olvidamos de que también tenemos que ser comparativos con nuestra alta. No es esto superponerse directamente a la alta porque mi argumentación sea suficientemente diferente y suficientemente mejor como para que sea automático el que yo gane a mi alta. O sea, yo estoy presuponiendo que vosotros estáis en un torneo o estáis en una sala con una gente pues que está el tema igualado, que hacéis argumentaciones que son que están bien construidas, o sea, que no tenéis unas fallas lógicas demasiado grandes y que llega un momento en el que tenemos que decidir quién queda por encima de quién. Muchas veces nos olvidamos de hacer eso entre las bancadas y también hay reflexiones sobre esto durante el taller y también respecto a los diversos turnos, ¿vale? No solo entre bancadas y cámaras. En diversos turnos, ¿qué significa? Que lo que he comentado al principio, que muchas veces nos pensamos que esto es un trabajo de segundos turnos y no es verdad. Esto tiene que venir desde el principio y tiene que venir también al final bien hecho, en el sentido de con diversas estrategias. Vale. Entonces, vamos a empezar ya, vamos a meternos un poco en materia y ya nos ponemos a poner ejemplos para que todo se vea más claro, ¿vale? Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, no sé si puedo mirar el chat. Espérate. Vale, si estáis aquí. Bueno, no acabo de ver el chat. Ah, vale, aquí. Si tenéis, vale, me lo dejo esto aquí. Si tenéis cualquier duda, por favor, preguntar, no os cortéis absolutamente nada. ¿Se sigue viendo bien? No se corta, o sea, lo que a mí me sale aquí del chat de Zoom, no se os corta a vosotros, ¿no? No, se ve bien. Ah, vale, gracias, Jesús. Vale.
Ok, pues una vez tenemos esta idea en la cabeza de existen alternativas, tengo que comparar las cosas, no vale con presentar las cosas con que sean buenas y malas per se. Vale. Y tú me dices, pues muy bien, Paula, mañana me pongo a pensar en eso. No, hombre, vamos a ver, desde el principio vamos a intentar hacer estrategias diferentes para ver esto. Cuando estamos en altas, es especialmente importante tener claras todas estas comparativas antes de entrar al debate, ver como muy claro de qué se va a hablar, qué es lo más importante y cuáles son los criterios que definen que la moción pase o no pase. Entonces, para esto, yo creo que una muy buena estrategia es, desde el principio, conseguir separar aquello que cambia de aquello que no cambia, ¿vale? Esto, de hecho, hay clubes que, cuando estábamos en el Mundial que lo veíamos, que había clubes que era como la primera pregunta que se hacían cuando salía una moción, antes de pensar en cualquier otra cosa, y les salía bastante bien. Y era como intentar dentro de, obviamente no de todo en la vida, sino de a lo que en principio atañe el debate, qué cosas cambian y qué no, ¿vale? Y distinguirlas en el sentido de, obviamente las mociones están balanceadas, ¿no? Esa es la idea. Y va a haber cosas que van a cambiar para bien y para mal en ambas bancadas, y eso es lo que tenemos que tener identificado desde el principio en el debate. Aquellas cosas que no cambien, esas no forman parte del debate. Y esto es muy importante, en el sentido de que no podemos permitirnos dedicar mucho tiempo a construir una serie de argumentos que pueden ser maravillosos, ¿eh? Yo no digo que no, que pueden ser maravillosos, pero de cosas que ya son así, que no están respondiendo a la moción. ¿Ok? Entonces, la primera moción de ejemplo que quería sacar era la siguiente. Vamos a hacerlo separado porque después en la siguiente diapositiva volvemos sobre esto. Esta casa cree, esta es una moción del Europeo 2018, que el Partido Demócrata debería desplazarse a la izquierda. Hay muchas mociones, perdón que me interrumpo ahí misma, hay muchas mociones que las he traducido pues directamente cogiendo el TABI, entonces comprobad en el TABI si lo estáis entendiendo también bien para que ahí tengáis las originales, ¿vale? De cada torneo. Por eso sí he intentado poner también el torneo del que vienen, pero las he traducido yo y más o menos he intentado captar la idea, por eso he podido cambiar un poco el wording sin que afecte como a lo importante de la moción, ¿vale? Esta casa cree que el Partido Demócrata debería desplazarse a la izquierda. La moción completa era tanto en ideología como en elección de líderes y demás. Esto era en 2018, ¿vale? Esta moción era de cuando acaba de ganar Trump un par de años atrás. Entonces lo que se planteaba era pues eso, que el Partido Demócrata se tenía que hacer más de izquierdas, cosa que, por cierto, creo que ha pasado un poco. Entonces, en ese sentido, bueno, no tanto como podría haber pasado, pero pasó. Lo que teníamos que decir ahora es qué cosas cambian si esto pasa y qué cosas no cambian si esto pasa. Así que, lo primero que vemos es esta moción, Partido Demócrata. Vale, Estados Unidos. ¿Qué cosas cambian respecto a Estados Unidos si el Partido Demócrata hace esto? ¿Qué pasa en el Partido Demócrata? Vale, el Partido Demócrata cambia. Vale, ¿cómo cambia? ¿Nos vamos a la izquierda? Vale, eso es lo que me está diciendo la moción. ¿Quién más cambia aparte del Partido Demócrata? ¿Cambiaría también la derecha? Puede ser que si el Partido Demócrata se va hacia la izquierda, la derecha también cambie. ¿Qué más puede cambiar? Pues si los principales partidos al final acaban representando a los ciudadanos, también puede que cambien el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Porque habrá gente que pueda cambiar su voto precisamente porque esta estrategia funciona. ¿Esto es bueno o malo? Pues ahora es cuando tenemos que decidir el criterio. Si nosotros creemos que el Partido Demócrata debería desplazarse a la izquierda, esto significa que creemos que esto va a ser positivo para la sociedad, porque en general no suelen ser las mociones, nadie sale en plan, pues vamos a fastidiar un país o vamos a fastidiar algo, o sea, las mociones intentan resolver algo. Vale, pues en esa línea de actuación, si esto acaba siendo positivo para Estados Unidos, yo lo que tengo que probar es que estos cambios que están sucediendo son positivos para Estados Unidos al final, o para el propio partido, o para el partido que va a acabar repercutiendo en Estados Unidos, ¿vale? O sea, como que más o menos yo ya me voy haciendo una idea de las cosas, ¿vale? Ahora lo estoy haciendo un poco caótico, pero luego lo voy a hacer como con una estrategia más clara para que se vea. Entonces, una vez tienes esta idea en la cabeza de decir, vale, esto cambia, pero ¿qué cosas no cambian? ¿Cambia, por ejemplo, el marco internacional si esto pasa? Si el Partido Demócrata se decide desplazar a la izquierda un poco de cara a unas elecciones, ¿cambia realmente el marco internacional? ¿Cambian las políticas de relaciones internacionales de Estados Unidos con efecto inmediato? ¿O es una cosa que si cambia es muy difícil de probar realmente porque hasta que no esté en ejecutiva va a dar un poco igual y no sé hasta qué punto puedo juzgar esto? ¿Cambiarían, por ejemplo? ¿Podrían cambiar las políticas de migración? O sea,
me intento ir un poco en el espectro más amplio y además aquí también notad que esto es una muy buena forma de sacar más argumentos cuando me estoy planteando que hacer una lista de cosas así de análisis de actores, de los análisis que siempre solemos hacer para sacar mociones, ¿no? De colectivos afectados, situaciones afectadas, países, después desglosamos los colectivos, o sea, esto por ejemplo cambia la situación para las mujeres en general, hombre, pues no, ¿vale? Pues esta es la idea. Y claro, esto también es muy general, pero vamos a intentar particularizarlo un poco con las siguientes preguntas que os he puesto a continuación. Si puede ser. Aquí está. Ahí, espera, que se me marca esto un poco. Vale, ya está. Vale. Nos podemos hacer una serie de preguntas para que este proceso que he hecho de una manera un poco más caótica, que como habéis visto de lo que se me iba ocurriendo, lo iba metiendo, pues lo podemos ir estructurando para que nos quede más claro y para que sea más fácil decidir aquellos criterios por los cuales vamos a ser comparativos, ¿vale? Entonces, el primero suele ser el por qué se necesita esta moción. Esta es una pregunta que me la hago muchas veces porque me ayuda mucho a centrarme en qué es lo que estamos tratando de resolver y entonces es muy fácil que salgan de ahí argumentos comparativos directamente porque son los que afectan a resolver esa situación, ¿vale? Entonces, ¿por qué se necesita la moción? Esto suele verse muy bien en aquellas mociones que son de acción real, que yo llamo, o sea, algo que puede pasar en la realidad, o aquellas que son más imaginarias de cosas que no van a acabar pasando, pero que son en un plano micro. Esta clasificación de emociones me la he inventado, pero también me ayuda mucho, en el sentido de distinguir aquellas que son en plan de emociones de, pues esto, del Partido Demócrata es una cosa real que existe, de las de, existe un robot que ahora va a hacer tal, ¿vale? Entonces, el por qué se necesita esa emoción se viene a decir las emociones de acción suelen en general tratar de responder a algún problema que hay en la sociedad. Una vez tenemos localizado ese problema, es más fácil saber a quién afecta ese problema, ¿vale? Entonces, pasamos al segundo paso, que es ¿por qué ha ocurrido esto? La primera era ¿por qué se necesitaba esa moción? La segunda pregunta es ¿por qué ha ocurrido esto que ha derivado en esta moción? Que no es lo mismo. Pongo un ejemplo de esto para que se entienda mejor. Cuando estamos hablando de, mira, en las acciones valorativas, por eso lo he puesto, en las de la menta, esta casa lamenta la cultura del hookup, que es una moción que vamos a ver más tarde, que es una moción del Percemude. El por qué ha ocurrido esto, lo que viene a decir es por qué de repente hemos llegado a un punto en el que es necesario plantear por qué nos lamentamos de este tipo de acción. Entonces, ¿por qué nos lamentamos de la cultura del hookup? Es básicamente quedar con gente y tener relaciones sin intención de tener una relación romántica a largo plazo, ¿vale? ¿Por qué ha ocurrido esto? En el sentido de por qué de repente nos lamentamos de esto, qué perjuicios ha traído y qué beneficios ha traído. Que yo me lamente de la cultura del hookup no es por motivos que ya llevan ocurriendo durante muchísimo espacio del tiempo, sino que es algo que de repente ha cambiado y que eso hace que yo diga, uy, me lamento de esto porque existe una alternativa en la que esto no ha ocurrido que es mejor, ¿vale? El tercero, otra muy buena forma de ver qué cosas cambian y no cambian en la emoción es analizar el comportamiento de los actores que están involucrados en ella. Esta con el Partido Demócrata se veía muy claro con esta moción del Partido Demócrata. ¿Por qué se han comportado así estos actores? O sea, ¿por qué de repente el Partido Demócrata debería hacer este tipo de situaciones? ¿Qué ha hecho el Partido Demócrata hasta ahora y qué hace que la moción sea lo que sea determinante en cambiar ese comportamiento para que podamos cambiarlo, o sea, para que sea beneficioso para ellos o para otras personas o para Estados Unidos y demás? Y después la cuarta es, ¿cuál es la posible alternativa a la moción? Esto es muy importante de cara especialmente a los contraplanes, porque hay mucha gente que se pone a hacer contraplanes un poco a lo loco, ¿vale? En el sentido de que la alternativa a la moción no es directamente decir yo hago lo mismo que tú, pero con un caballo, como definían lo de los contraplanes. No voy a ponerme ahora a explicar lo que es un contraplano así con detalle, pero la idea básicamente es intentar adivinar cuál es la alternativa, no el opuesto, de qué podría hacer una vez tengo claro el punto 1 de por qué se necesita la moción. ¿Por qué me planteo esta cuarta pregunta? Porque esta cuarta pregunta me suele responder a lo que va a aprobar el otro equipo, ¿vale? En la bancada de enfrente, en el sentido de cuál es la posible alternativa, que el Partido Demócrata haga esto, no lo haga o que se centre, ¿vale? Entonces, una vez yo tenga se centre en el sentido de que se vaya para el centro en vez de para la izquierda, ¿vale? Entonces, una vez tengo localizadas esas alternativas también, es más fácil sacar argumentos comparativos porque siempre estoy jugando en los criterios que son más importantes para el debate, porque he analizado ya los actores que las atañen, la situación que la ha provocado, el marco, por así decirlo, el contexto que ha ido haciendo que esa situación acabe ocurriendo, el comportamiento de los actores solo,
Entonces, o sea, el comportamiento de los actores de manera clara. Todo eso hace que sea muy fácil que nos centremos en una serie de argumentos que ya vayan a ser comparativos, es decir, que vayan a tener peso en el debate. Luego ya los construimos. Pero la idea es tener claro qué es lo que es importante en el debate, qué es lo que cambia y qué es lo que atañe la moción, ¿vale? Vale. Ahora, vamos a analizar, veo el chat, ¿vale? Vamos a analizar la siguiente moción, ¿vale? Esta es un poquito complicada. Vamos a intentar analizar esta moción haciendo una prep time, ¿vale? Respecto a primer gobierno, por ejemplo. Esta casa cree que los artistas no deberían participar en la interpretación de su arte. Es una moción complicada porque es de arte, ¿vale? Pero es del europeo también de 2018, también lo podéis encontrar también en el Tabicat y lo podéis encontrar ahí. Básicamente, si alguien se quiere animar a compartir o sea, a responder a cualquiera de estas preguntas, pues sería mucho mejor, yo creo que va a ser más entretenido para todos, ¿vale? Entonces, si os apetece a cualquiera decir cualquier cosa, también por el chat, ¿eh? Espérate, que ahora no encuentro el chat. Yo, por ejemplo, Dime. respondiendo a la primera, ¿Vale? diría para dejar libremente la interpretación a las personas que observen pues, el arte que cree. ¿Vale? El arte Eso no tiene un significado concreto. está perfecto. Entonces, o sea, tu respuesta a por qué se necesita la moción es porque la gente tiene que tener algo para poder interpretarla libremente, ¿vale? Eso está perfecto. Entonces, de ahí lo que sacamos ya es algo que está cambiando en la moción, ¿os dais cuenta? Porque la moción cuando decimos desde el no deberían participar, la alternativa directa es que sí que estén participando los propios artistas, que es la segunda. La segunda parte es ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Me puedes ayudar también? ¿Por qué crees que esta moción es relevante? Sin que sea la primera pregunta directamente. Mira, si te centras más en la pregunta, ¿tú cómo has respondido a la primera pregunta? Hablando de colectivos, ¿verdad? En general, tú me has dicho directamente, la gente lo interpreta de manera diferente y esta gente influye, ¿no? Sí. Vale. Es fácil pensar que hay una serie de artistas que están influyendo directamente en la interpretación de su obra. Que están diciendo directamente, esto se hace por esto. ¿Me explico? En el sentido de, caso muy extremo, ¿vale? Pero que todo el mundo conoce, con el Guernica, esto es por partido de Guernica, ¿sabes? O sea, entonces, la idea es, ¿vale? Ya tengo esa idea de, por un lado, tengo una alternativa de que la gente quiere participar de este arte de una manera interpretativa y esto ocurre porque ha habido veces en los que se ha definido directamente este tipo de arte. Vale, de aquí nota que es súper fácil sacar ya un argumento de unas consecuencias negativas que puede tener esa interpretación del arte directa, ¿vale? Que eso ya es súper comparativo en el debate porque estás respondiendo directamente a la moción. Es algo que no va a tener la bancada contraria. No es algo que la bancada contraria vaya a tener porque tú eres el único que está defendiendo que ahora la gente debería interpretar absolutamente libremente sin toda esa gente, sin el artista condicionando, ¿vale? Entonces, la tercera, ¿por qué se han comportado así estos actores? Aquí podemos responder, ya hemos localizado dos actores, ¿no? En plan, el espectador promedio del arte y después el artista. ¿Por qué se ha comportado así el artista? Pues diría... Dime. Perfecto. Sí, por ejemplo. Yo diría, por ejemplo, como dices tú, por ejemplo, cogiendo el ejemplo de Guernica, pues sí. por un histórico-político, por ejemplo, por un componente histórico-político, o por actualmente incluso por usar uso de ello, ¿no? Hacer uso de ello para conseguir eso, un fin ya no político, sino también incluso diría personal, de algunas... Claro, perfecto. Ahora, entonces, tú lo que me estás diciendo es, estos artistas quieren conseguir algo a través de su obra. Quieren influir directamente en la gente, ¿no? Quieren denunciar algo, por ejemplo, en el caso de Guernica es muy fácil de pillar lo que quiere denunciar. Quieren influir sobre la gente o quieren conseguir algo directamente. También puede ser eso, puede ser ese caso de que los artistas quieran, por ejemplo, que tengan más repercusión su obra si están hablando de ello. Vale. La cuarta pregunta. ¿Cuál es la posible alternativa a la moción? En este caso es como súper clara, ¿no? La alternativa, que es que los artistas no hablen de esto. Pero vamos un pasito más allá. ¿Por qué me importa que los artistas no hablen de esto y así localizamos una alternativa mejor que va a defender oposición? Es decir, lo que perseguimos en estos dos bancadas ahora mismo es que la gente esté interpretando de una manera más libre su arte, ¿verdad? O sea, el suyo no.
el arte que están consumiendo, el arte de otras personas. Vale. ¿Cuál es una alternativa también para liberalizar el acceso a ese arte? ¿Existen otras alternativas para poder tener una mejor interpretación que estén atañendo a la emoción, que atañen a la emoción? Porque parece así a priori que no, ¿no? Es o que el artista interprete o que el artista no interprete. Esta emoción es como muy dual, aunque sea de bajo impacto. Pero podría ocurrir que saliera algún equipo de oposición y dijera, si lo que estamos persiguiendo es que la gente esté interpretando libremente su arte, realmente lo que tendríamos que hacer es enseñar más educación en los colegios. Notad cómo eso se va totalmente del debate. Entonces, cuando nosotros tenemos esas alternativas claras, porque tenemos claro el por qué se necesita la emoción, el por qué ha ocurrido la emoción y el por qué se han comportado así, es muy fácil ya ver desde el principio qué cosas van a entrar y qué cosas no van a entrar en el debate. Pero ya estamos todos como más en el mismo barco, por así decirlo, ¿no? En el sentido de, vale, esto lo que está persiguiendo es conseguir este fin. Obviamente, con este proceso, pues se te pueden escapar planos, se te pueden escapar algunos, yo qué sé, de repente llega un equipo y no en esta moción de arte que puede ser más limitada en ese sentido, pero de repente sale alguien y habla de, mira, por ejemplo aquí, sobre la comercialización del arte y por qué es más importante la comercialización del arte y que si el artista le está dando bombo a su obra, las obras se acaban revalorizando de una forma que no corresponden a la aportación artística y esto es un perjuicio enorme en la sociedad. Pues se te puede escapar ese plano, porque tú estás hablando exclusivamente de interpretación, pero no pasa nada. Lo importante por ahora es que tú estés en el plano, ¿vale? Una vez ves esto, también puedes repetir este proceso muchas veces, en el sentido de ¿por qué se necesita la emoción? Lo mismo, si podemos cambiar el filtro, es decir, ¿vale? Pues por interpretación, por dinero, por difusión de arte, podemos ir cambiando criterios de por qué se necesita la emoción, ¿vale? Para tener como una visión más global del debate. Pero vamos, por ahora partimos de esa, de la interpretación que estaba hablando con Jesús, de decir, mira, aquí lo que manda es la interpretación de la gente sobre las obras de arte. Pues vale, pues ya tenemos los argumentos que van a entrar más o menos en el debate, ¿vale? Ya tenemos como el marco definido de qué es lo importante y es que la gente pueda interpretar libremente ese arte. Eso es lo que cambia la emoción. Lo que cambia la emoción es que ya la gente no va a estar condicionada por la opinión de un artista. Eso se traduce en crédito económico, eso se traduce en riqueza personal, eso se traduce en divulgación, se traduce en muchísimas cosas que luego ya van a ser lo que sean nuestros diferentes argumentos, ¿no? Entonces, no sé si ha quedado claro este proceso como así deductivo, pero la idea es que estas preguntas pues, nos pueden guiar un poco a meternos de lleno en lo que es más importante en el debate, ¿vale? Y no puedo pasar otra vez la diapositiva, no sé por qué. Ahora. Vale. Así que una vez hemos hecho esta prep time en las dos altas, ¿vale? Tanto porque esta prep time no era solo exclusiva de primer ministro, o sea, creo que lo he dicho antes, pero por si acaso lo vuelvo a aclarar, que era tanto en primer ministro como líder de oposición. Ahora vamos a meternos de lleno en el rol del primer ministro. Y aquí viene ya como la parte más importante del taller, que es decir, los primeros turnos son comparativos y tienen que ser comparativos todo el rato. Ser comparativo no significa solamente hacer un argumento que atañe a la moción, significa estar comparando directamente según estoy hablando porque la argumentación lo pide, ¿vale? Cosas que pasan en en el primer ministro que no aportan al debate. Contextualizaciones que no sirven para responder a estas he señalado como si pudierais ver lo que señalo, para responder a estas preguntas que son las que hacen entrar a nuestros argumentos, ¿vale? La contextualización que hagamos nosotros de primer ministro, contextualización entendida como, pues hay muchas veces, yo que sé, una moción de relaciones internacionales o algo así, que alguien tiene que salir y decir, vale, esta moción viene a cuento de esto, la situación, yo que sé, en Rusia está así, la situación en Corea está así, tal, ¿vale? No pasa nada, pero la idea no es contar lo que está pasando todo el rato en Corea o lo que ha pasado desde hace no sé cuántos años en Corea. Lo importante es explicar lo que atañe a la moción de lo que haya pasado en Corea. Entonces, esto es muy importante en la contextualización de que invite a la comparativa, que es lo que digo, que es que invirtamos todo nuestro tiempo, como decía al principio del taller, en que sea relevante, en que sean cosas que pesen para el debate. Estas contextualizaciones lo que tienen que hacer desde un primer ministro, lo que tienen que hacer es presentar la problemática que pretende resolver la moción y también ver cómo lo vamos a ir solucionando respecto a las problemáticas que hemos definido, cómo las mociones las van resolviendo, cómo nuestra moción cuando pase va a ir resolviendo estas problemáticas. Por ejemplo, una moción que no la he puesto aquí, ¿vale? Pero también es del europeo, creo que el de 2018, que era de que Corea del Sur debía abandonar cualquier estrategia de reunificación con Corea del Norte.
ahí si tú sales en la contextualización no tienes que empezar a explicar toda la historia de Corea desde el principio. Tienes que empezar a explicar todo aquello que atañe que vaya a ser importante para tus argumentos. Si tu argumento va a ir sobre las familias que ya van a separarse, pero porque, yo qué sé, bueno, claro, esto sería desde oposición. Si tu argumento va a ir de que realmente tú quieres romper radicalmente con ellos para poder meter más presión al régimen para que ceda, no es necesario explicar desde el principio las relaciones, yo qué sé, de Corea con Filipinas. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Vale, entonces, esto es como muy evidente, pero hay una cosa que creo que es muy importante para este tipo de debates de primeros ministros en los que la contextualización es importante, que es la siguiente: hacer un análisis de probabilidad y de razones estructurales por las cuales hay grupos y situaciones que parecen que están en la moción, pero que realmente no lo están porque no son comparativos. Así que, por favor, aquí si tenéis cualquier duda, esto creo que es una cosa que ayuda mucho, que nosotros cuando lo hemos hecho desde el primer gobierno pues nos lo han premiado un montón y que creo que facilita mucho además para que se centre el debate. Son dos cosas, son dos herramientas que podemos utilizar, que es la exclusión de aquellos grupos que parece que la moción les puede afectar, pero realmente no les afecta desde una perspectiva más micro. O sea, cuando hablamos de grupos poblacionales suele ser algo más micro que unas situaciones como las que estaba comentando además Corea del Norte, la relación que tiene con China, pues no es relevante respecto a lo de Corea del Sur directamente, puede serlo, ¿vale? Porque puede ser no comparativo en mi argumento. Entonces, a eso me refiero con una perspectiva más macro y una perspectiva más micro. Entonces, respecto a la exclusión de grupos, vale, ¿qué significa esto? Esto significa básicamente que hay grupos a los que les afecta, parece que les afecta la moción, pero no. Hay mociones que parece que van para todo el mundo, ¿vale? Pues no, pues hay muchas veces que no, que van para grupos muy concretos. Entonces, esto suele ayudar especialmente en aquellos casos en los que haya grupos que puedan resultar perjudiciales para el debate, pero que me los puede quitar desde el principio, centrando el debate ya en los grupos que de verdad importan, ¿vale? Esto se va a ver muy bien, os lo prometo, porque, insisto, este taller es como súper abstracto, perdonadme por eso. Vamos a verlo en la siguiente moción, que es: esta casa promovería y facilitaría el acceso a robots que simulen relaciones románticas. Del Europeo 2018 también. Vale. Bueno, si alguien quiere participar y decir a qué grupos cree que esta moción afecta, así rápidamente, en plan, ¿quién creéis que puede verse afectado más, menos por esto? Para oposición y para gobierno, ¿eh? Me da un poco igual. Vale, mira, lo hago yo. En exclusión de grupos, hay un argumento muy fácil de oposición en esto, de facilitaría el acceso a robots que simulen relaciones románticas, de decir de cómo los jóvenes se van a meter en esta espiral de relaciones románticas con robots y al final no van a querer tener pues gente como real, por así decirlo, porque esto va a ser muy fácil, ¿no? Claro, si yo puedo empezar aclarando por qué los jóvenes no les va a afectar esta moción, yo estoy sacando a los jóvenes de la comparativa y todo lo que me vayan a explicar después de los jóvenes puede no entrar en el debate, porque ya he dicho que la moción no les va a afectar a ellos, que esta moción es para otra gente. Obviamente yo previamente, para hacerme esto que he hecho así como muy rápido, pues porque me sé el taller, haces el análisis este que he dicho del prepenaltas, ¿vale? Para que lo veas más claro. Pero la idea es básicamente... ¿Dónde estamos? Aquí, exclusión de grupos. Tú sales y dices, vale, esta moción puede parecer que afecta a todas las generaciones y a todos los grupos sociales, porque todo el mundo podría tener acceso precisamente a estas relaciones románticas, porque es lo que propone la moción, pero realmente no es que yo facilite el acceso y por tanto obligatoriamente la gente lo vaya a coger, sino que yo tengo que analizar qué tipo de personas cogerían estos robots y por qué motivos lo harían. Y los que no, son los que no son comparativos en el debate. Entonces, ¿qué grupos no van a coger este tipo de robots? Pues, por ejemplo, los jóvenes. ¿Por qué no van a cogerlo? Y ahí es donde digo lo del análisis de probabilidad de las razones estructurales. Hola, pues porque probablemente sus amigos se vayan a reír de ellos si en vez de novia, pues tienen una novia robot, porque probablemente ellos tienen muchísima más facilidad para conocer a gente y cuando estén en una discoteca pues no van a querer hablar con un robot, van a querer hablar con una chica, pues porque probablemente ellos tienen una mayor perspectiva de futuro, entonces ellos sí quieren tener una familia y eso no va a pasar con un robot. Entonces, como que notad que lo que estoy haciendo es ir centrando el debate en sacando colectivos del debate a los que la moción no les va a afectar mediante razones estructurales. O sea, esto que he dicho como muy rápido, pues tienes que desarrollar un poco más, ¿no? De cuál es la intencionalidad del joven, porque es importante para él tener una familia al final,
porque es algo que puede acabar persiguiendo, porque mucha gente acaba teniendo una pareja estable, aunque no tenga una familia directamente, ese tipo de cosas es lo que digo, ¿no? Pero para que tengáis unas líneas generales de cómo hacerlo. Entonces, claro, al final lo que estás haciendo es, cuando Oppo te salga y te diga, es que esto es malísimo para los jóvenes, tú ya has puesto un argumento de peso súper importante de que no refuta la parte de esto es malo para los jóvenes. Notad cómo ahí vosotros ni habéis entrado. O sea, vosotros no estaríais analizando si esto es bueno o malo para los jóvenes. Vosotros lo que estáis diciendo es que no lo van a hacer, que esa gente no está en la moción, que a mí me dan igual, que yo ahora de lo que voy a hablar es de los colectivos relevantes, que van a ser personas que tengan una serie de enfermedades que les impidan poder conectar socialmente con gente y, por ejemplo, ancianos, ¿vale? Que se han quedado solos. Entonces, mismo motivo que también les impide tener más relaciones con otras personas. Lo que hemos hecho aquí en este análisis ha sido excluir y centrar el debate en la gente que de verdad importa. El no ser comparativo no significa solamente el montarse un... Bueno, es que estamos grabando. El montarse una paranoia mental y acabar saliendo diciendo no, porque... yo qué sé, porque esto va a hacer que Amazon haga tal. O sea, eso no es no ser comparativo, no es tan evidente el no ser comparativo de que estás súper out del debate, sino que puede ser algo de que están metiendo a gente que realmente, una vez pase la moción a ellos no les va a afectar. Esto es lo más importante. Lo mismo se puede hacer con situaciones, que lo voy a pasar un poquito más rápido porque vamos un poquito justitos de tiempo, pero con exclusión de situaciones se puede hacer muy fácil también respecto a perspectiva macro con la siguiente moción, que es del Europeo 2019, que es esta casa separaría a Disney en subcompañías. A ver, Disney, no sé si lo sabéis, pero tiene pues todos los parques de atracciones, cadenas de noticias, ahora de estudios de cine tiene como Lucasfilm, ahora también la Fox, toda la parte de Marvel, ha juntado también ahora parte de Star, o sea, todo eso lo quieren separar en subcompañías, que haya una compañía de parque de atracciones, que haya otra compañía de noticias, que creo que es la ABC, pero no estoy segura, creo que sí, y otra compañía de pues las diferentes productoras, ¿no? Como separar Disney. Entonces, en exclusión de situaciones, cuando hablo de una perspectiva más macro, puede ser momentos en los que esto es un debate que invita mucho a debatir sobre el monopolio y el no monopolio, ¿vale? Entonces, puede ser bueno para el debate excluir aquellas situaciones en las que las compañías pequeñas, a pesar de que Disney pase esto, a pesar de separarlo, no voy a conseguir que realmente ellas tengan un acceso directo. Entonces, esto se puede conseguir también haciendo este análisis de exclusión de situaciones o al revés, en el sentido de que si de repente yo estoy a favor de efectivamente separar a Disney en subcompañías y me viene una persona, o sea, y estoy pensando qué cosas pueden ser negativas para esta moción desde mi lado que puede hacer no comparativas en el debate. Pues una evidente puede ser, pues, qué pasa con todos los empleados de Disney o con la libertad creativa o con ese tipo de cosas. Y lo que puedo decir es, mira, realmente la libertad creativa, este concepto del que estamos hablando desde Disney, porque lo estamos separando, no era tal porque era algo que se estaba basando exclusivamente en perseguir un rédito económico mediante estudios, vía estudios de mercado y demás, mientras que si dividimos en estas subcompañías, sí que lo que vamos a tener al menos es un poco más de libertad creativa, pero tampoco vamos a tener demasiada porque van a seguir con con las mismas pautas de comportamiento, porque son grandes, van a seguir siendo grandes productoras, o sea que la libertad del artista realmente no es comparativa en el debate. Eso también es una exclusión de situaciones, ¿vale? Entonces, esto lo podemos traer desde el principio para dejar claro al juez de qué se va a hablar en el debate. También respecto al primer ministro, hay otra cosa que a mí también creo que, joder, pues que me ha venido muy bien, que es lo de establecer las dualidades del debate desde el principio. Hay veces que es súper evidente, porque la moción te dice directamente yo preferiría tener esto en vez de tener lo otro, entonces como que la dualidad está muy clara, pero hay otras veces como en esta moción que es del, ¿no lo he puesto? Sí, que es del BP Summer 2019, en la que la comparativa no está tan clara, la dualidad del debate no está tan clara. ¿Por qué puede ser importante adelantarse a estas comparativas desde el primer ministro? Porque según tú vas hablando, ya es más fácil, si tú tienes claro el modelo contrario, que es lo que van a defender, cuál es la alternativa para resolver la misma problemática. Insisto que hemos respondido todo el rato a las preguntas de la prep time que había comentado antes. Lo que conseguimos con eso es como centrar el debate en esto va de esto, va de comparar esta opción A frente a esta opción B y entre medias lo vamos a comparar por los distintos colectivos. En plan, en este caso del modelo de vivienda lo vamos a aplicar a propietarios, lo vamos a aplicar a los, lo contrario, a los inquilinos, a los grandes propietarios, pequeños propietarios, grandes compañías que se dediquen a esto, sector inmobiliario. Entonces, como tener claro desde el principio las dos dualidades. En este caso, por ejemplo,
sería, esto básicamente es como fijar un precio de alquiler en función de una serie de parámetros externos que sean medidos por el gobierno. Entonces, ¿cuál es la dualidad del debate? Yo lo que voy a decidir ahora es si quiero que la gente ponga un precio libremente a sus casas y que las ponga en venta, o que la gente no pueda poner libremente los precios de sus casas directamente al mercado, sino que tengan que pasar por un filtro gubernamental de que tengan un tope máximo. Entonces, ¿qué situaciones podrían no ser comparativas en el debate también haciendo el análisis anterior? Pues que os había comentado la diapositiva anterior. Pues aquí, por ejemplo, serían aquellos propietarios que quisieran vender rápido. O sea, oposición puede salir y decir, no, pero es que hay gente que puede ser que quiera vender su casa y realmente se encuentre con todas estas trabas. Entonces, tú puedes responder que realmente el problema de esta moción, si es que existe, va a existir para aquellos topes económicos, no va a existir para los mínimos topes económicos. O sea, que una persona que tenga prisa en vender porque necesite el dinero rápidamente, realmente no va a haber afectado, no se va a ver afectado por esta moción. Esta moción va a afectar pues, a aquellos que tengan invertidos más sus ahorros en este tipo de propiedades, ¿vale? Entonces, de eso consiste. O sea, consiste en saber centrar el debate en aquello que realmente cambian el debate, no en aquellas cosas que pueden estar mejor o peor, pero que no están acabando de responder. Vale, con esto, pues más o menos como cerramos el primer ministro. Entonces, si alguien tiene dudas con estas dos estrategias de primer ministro de establecer los criterios atendiendo a los colectivos y situaciones que habíamos comentado antes y después las actualidades del debate, dejarlas claras de cara a que yo ya pueda comparar directamente para una serie de grupos concretos o de situaciones concretas las dos alternativas que hay, eso facilita mucho mi turno, porque yo cuando salgo en mi turno, en el caso de las viviendas, yo ya puedo salir directamente sobre un colectivo concreto, qué es lo que le afecta y qué es lo que no le afecta en ambos lados y por qué en mi lado va a estar mejor bajo mi criterio, que puede ser defender a, yo qué sé, prefiero defender a los alquileres que a los propietarios de viviendas, ¿vale? Probablemente después me responda lo contrario. Entonces, más o menos, si tenéis alguna duda sobre el primer ministro, this is the moment, porque si no, me voy a mover para el líder de OPO de estas dos estrategias. Asumo que por omisión... Es que no puedo ver el chat. Un momento, por favor, chicos. A ver si puedo... Ahora. Vale. Es que estoy un poco tonta. Vale, ok. Vale, pues no hay preguntas, pues nos vemos para el líder de OPO. Vale, en líder de OPO hay una cosa que es muy importante. Igual que en primer ministro es un turno más complicado de ser comparativo desde el principio, pero ya digo, con estas estrategias de establecer las dualidades y acabar excluyendo grupos desde el principio nos puede ayudar mucho a nuestra argumentación, al igual que con la contextualización que invita a la comparativa también. Pues vamos a pasar al líder de oposición. El líder de oposición funciona, afecta lo mismo que en el primer ministro respecto al prep time, de definir aquello que cambie y que no cambie. También puede afectar lo de la exclusión de grupos, pero no puede ser tan evidente. Y creo que me parece más importante el líder de oposición resaltar las refutaciones más comparativas. Es decir, en aquellos momentos en los que el debate, ya digo, puede estar muy igualado y todo el mundo puede haber construido súper bien sus argumentos, creo que es muy importante ya también desde el líder de OPO hacer esas refutaciones no directas, porque puedo dejarle ese tiempo después a mi segundo compañero, o sea, al vicelíder, sino que voy a intentar desde el principio dejar claro por qué no es importante sus argumentos en el debate. Creo que vais a ganar más si hacéis ese tipo de estrategias, a no ser que el argumento sea evidentemente súper refutable, ¿vale? Y entonces, obviamente, esto es subsidiario a que la refutación directa pues, sea súper clara o súper rápida. Si eso no pasa, pues es más fácil, en vez de tratar de refutar intentando como quitar casos en plan de, no, pero esto igual no puede ser así porque tal, pues es mejor directamente entrar en un balance de comparativa y refutar con comparaciones, ¿vale? Entonces, puedo analizar la importancia de los argumentos contrarios según 4 criterios. El primero, los criterios que hemos establecido nosotros en nuestro caso, obviamente, en el sentido de si nosotros en nuestro caso lo que vamos a contar después es que en la moción anterior de la de los alquileres que os estaba comentando, si en nuestro caso lo más importante es la libertad del propietario, pues puedo comparar desde el principio de por qué la libertad de de por qué la libertad del que está como inquilino en una propiedad o la libertad del gobierno para hacer eso es mucho mayor que las que me digan que las libertades que pueda tener una persona que pueda quedarse en un alquiler más fácilmente, porque efectivamente existe esta regulación de la vivienda, ¿no? Entonces, ¿por qué ese tipo de cosas son más importantes respecto a los criterios que yo he definido de cuando yo he hecho la prep time, en la que he explicado
por ahí andaba, sí. Todos estos, cuando he hecho este análisis ya me he dado cuenta de que eran las cosas que cambiaban, las que no, y he elegido que era lo más importante para mí y era lo que sabía justificar, pues ya hago esto. En el segundo lo mismo, por criterios establecidos, por colectivos, por probabilidad y por impacto. Estas comparativas suelen ser guays, las de probabilidad e impacto también yo creo que las puntúan bastante bien, que es cuando tienes cuando te han hecho un argumento, pero es muy poco probable que pase para una gran mayoría de gente o directamente casi nunca pasa, ¿vale? Esto suele pasar mucho en argumentos pues del tipo, a ver, en un caso como súper exagerado, si alguien sale y dice, no, claro, porque es que si entrásemos en guerra pasaría tal, 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 y todo esto sería malísimo, pues intentar no refutar a ver que no vamos a entrar, o sea, intentar no refutar directamente el mecanismo de decir por qué estamos entrando en guerra, no, porque el motivo que me das para entrar en guerra no me vale, en vez de entrar en ese análisis de, no, irte directamente, dar un paso atrás y decir, a ver, que es que eso no lo vamos a hacer, o sea, la probabilidad de que pase eso es muy baja. Entonces, entras ahí en unas razones, intentas estructurar tu refutación hablando de la probabilidad, de lo baja que es la probabilidad de que pase lo que dice el contrario y del bajo impacto que va a tener lo que dice el contrario, suponiendo que sea un beneficio o perjuicio al revés, ¿no? Entonces, es más fácil refutar en ese sentido así, especialmente si las argumentaciones del contrario son más buenas, son mejores. La estrategia para hacer esto de analizar la probabilidad y el impacto básicamente estaba también, o sea, atiende a la exclusión de grupos, a la exclusión de situaciones y otra vez a las preguntas clave respecto a tu propia argumentación, la propia que hagas. Entonces, el líder de oposición, aparte de intentar adoptar las estrategias del primer ministro, no tanto la de la contextualización porque ya se hace, sino la de los criterios y las dualidades para tenerlo claro, creo que puede ayudar mucho para mejorar tus turnos y que sean más comparativos desde el líder de oposición, no entrar directamente con refutaciones directas a saco, sino tratar de dar un paso más atrás y hacer un análisis de probabilidad de impacto o lo mejor que puede pasar es que efectivamente puedas hacerlo bajo los criterios que vas a definir después tú previamente en tu caso, por los cuales tu caso va a ser necesariamente más importante que el otro, ¿vale? Entonces, eso respecto al líder de oposición. Y después ya, vamos acabando, os lo prometo, respecto a los látigos. Vale, ¿qué pasa con los látigos? Luego creo que va a haber un taller de Alberite pronto de los látigos, entonces voy a hacer unas previas consideraciones generales, pero básicamente en qué puede o no puede hacer un látigo. Como sabéis, un látigo no puede traer un material argumentativo nuevo, entendido como que no puede ser un argumento que no haya salido para nada en el debate, pero lo que sí puede hacer es comparar argumentos que hayan salido. Claro, esto da como un poco de miedito, porque hay como un vacío legal de que, pero si yo saco un argumento comparando dos argumentos, ¿eso es un argumento? ¿No es un argumento? ¿Tengo que refutar solo? Pues obviamente sí puedes hacerlo, en el sentido de que yo creo que ya directamente ya estamos asumiendo todos que ese es el trabajo del látigo, o sea, esto era más problemático quizá hace un par de años, pero el trabajo del látigo básicamente es coger los argumentos que han salido del resto de la sala y hacer tú solo otro argumento de por qué tu extensión es la más importante. Ese argumento de importancia sigue siendo un argumento, ¿no? Entonces, ese es el deber para mí más importante del látigo, más que las refutaciones directas, más que las refutaciones indirectas. Lo más importante es poner en balanza todo lo que se ha dicho en la extensión, especialmente porque en la extensión pues es un turno en el que ya han salido muchas cosas y que es más difícil ser como, puedes seguir siendo comparativo o no, pero que es un poco más complicado hacerlo en esos 7 minutos. Entonces es más fácil que lo hagan látigo. Vale. Y después, aprovechar el material de la refutación y aprovechar los POIs también. En el sentido de, el material de la refutación también tenemos que intentar orientarlo, igual que decíamos con el líder de OPO cuando hacíamos las refutaciones, a que todo vaya a acabar en nuestro caso al final. Y aprovechar los POIs significa, muchas veces nosotros no podemos sacar un argumento directamente entero sin que salga algo en el debate. Entonces, desde los látigos es muy importante hacer preguntas a las altas de tal forma que su respuesta ya te pueda dar pie a hacer tu argumento comparativo. Pongo un ejemplo para que esto se vea mejor. Por ejemplo, hay una moción que no sé si se ha puesto aquí, sí, la de esta casa cree que los partidos españoles no deberían pactar con los populistas radicales como con Vox o con Unidas Podemos, ¿vale? Que esto es una moción del Barcelona Open. Pues ahí, en ese debate, si yo soy el látigo de oposición, yo me opongo a que esto pase, ¿vale? Y de repente, primer gobierno y primera OPO me han hablado de lo malos que son los populistas para la sociedad, o sea, eso me ha dicho primer gobierno, y primera oposición me ha dicho que realmente es mejor contentar a la sociedad haciendo esto por representación democrática, ¿no? Vale, si yo lo que quiero hacer es un argumento muy específico, mi extensión es un argumento muy específico de los políticos españoles, o sea, de partidos políticos españoles y de la situación específicamente en España,
y quiero hacer un argumento de las dos Españas, por ejemplo, y luego eso es lo que va a contar mi compañero en la extensión, y yo quiero dar valor a ese argumento, puedo tratar de preguntar eso a los turnos de arriba, a las altas, en el sentido de ¿qué crees que pasaría si el Partido Popular no fuera a pactar con Vox en Andalucía y al final Andalucía fuera del Partido Socialista? Si mi extensión acaba siendo que hay una fractura muy importante entre la derecha y la izquierda, yo desde el látigo de oposición, si hago esa pregunta, es más fácil luego que los jueces entiendan que todo eso ha estado en el debate antes. Entonces, ese tipo de cosas desde los látigos es muy bueno después para comparar, porque ya les pones en la situación de decir, mira, es que yo ya les he preguntado por qué esto era lo más importante del debate y ellos realmente no me han sabido responder, ¿no? Y si te responden, pues genial, porque así puedes entrar en el látigo con una construcción, con una respuesta directa a tu comparación. Entonces, ese tipo de cosas de aprovechar los points yo creo que ayuda bastante. Vale, ahora los látigos. Esto también es una estrategia que creo que os puede servir. Cuando ¿os acordáis que al principio del debate decía que era importante compararse entre las cámaras? Una forma de compararse entre las cámaras, si tú eres baja de gobierno, por ejemplo, con alta de gobierno, una buena forma de hacer esto es compararte en las refutaciones. Esto lo hace poca gente, pero en aquellos debates en los que sean súper ajustados, imagínate unas semifinales y tienes que ganar a tu cámara alta porque sabes que primera OPO, por ejemplo, o baja de OPO ha pasado seguro. Entonces, tú tienes que tratar como látigo de ganar a otro turno más. Y puede ser ese tu cámara alta. Para eso una cosa que es muy positiva es durante el debate ir tomando notas de todas las refutaciones que hace primer gobierno en este caso, imaginemos que nosotros somos segundo gobierno, a las dos cámaras de oposición. Vale, se recopila la información de la alta, de la refutación de la alta a un argumento de OPO. Lo segundo que se hace es explicar por qué esa refutación no es definitiva, en el sentido de por qué esa refutación es insuficiente para tirar el caso de oposición, y lo podemos hacer de dos formas, en el sentido de refutando la refutación, en el sentido de esa refutación que están haciendo realmente no es tan importante porque no pasa en tantas situaciones, entonces el argumento de oposición como que seguiría vivo, o explicando cosas muy obvias que podría haber respondido oposición a esa refutación, pero que realmente no lo ha hecho. Esto se puede hacer en situaciones un poco más extremas en las que nos veamos muy justos respecto a nuestra cámara alta. Entonces se hace este tipo de cosas. Hay un momento en el debate en el que parece que tú estás defendiendo a oposición. Es muy importante que no parezca que estás acuchillando tu alta, porque realmente tú no la estás acuchillando. Tú estás diciendo que lo que dice la alta es verdad. Esto que quede muy claro, por favor. Tú dices que lo que dice la alta es verdad, pero lo que dices es que no es tan relevante o tan absoluto como te lo dejaba caer la alta. Eso sí lo puedes hacer tú como debatiente, de hecho como látigo es tu trabajo, decir que lo que vas a decir tú o lo que ha dicho tu compañero en la extensión es más importante que lo que dice la alta. Entonces, con cuidado de no acuchillar a nadie, lo que se puede hacer es compararse en refutaciones. Y después la tercera, pues el tercer paso en esta estructura sería hacer una nueva refutación respondiendo a las exigencias que yo he planteado en la segunda. Entonces, por ejemplo, si la moción es, esta casa votaría a Extremadura Existe, que es un partido que representa pues, los intereses de esta comunidad autónoma de España, y sale primera posición y dice, yo no le votaría porque creo, esta casa, la moción de hecho era esta casa como ciudadano extremeño, perdón, que me he equivocado y es un fallo grave porque era actor, esta casa como ciudadano extremeño votaría a Extremadura Existe. Si solo hace primera posición y primera posición sale y dice, mira, yo como ciudadano extremeño no votaría a Extremadura Existe porque como ciudadano extremeño soy mayoritariamente del Partido Socialista porque es lo que ha venido gobernando en Extremadura durante los X años. Entonces va a ser más productivo votar al Partido Socialista porque es la ideología que yo he estado compartiendo durante tanto tiempo. Extremadura Existe no responde a mi ideología, por tanto yo no le votaría porque no va a acabar repercutiendo en un bien para mí, porque no está representando mis intereses, ¿vale? Entonces, si sale la Cámara Alta de Gobierno y dice tú eres baja de gobierno en este debate también, ¿vale? Tú votarías Extremadura Existe. Entonces, si sale la Cámara Alta de Gobierno y responde este argumento que acaba de hacer primera oposición, diciéndoles, mira, no, realmente esto no es así, porque muchos votantes ya no votan, mucha gente de Extremadura realmente no vota al Partido Socialista, entonces pueden cambiar su voto y que esto les represente. Claro, en esta estructura que yo he contado ahora, si yo soy baja, si yo soy látigo, lo que puedo hacer es, vale, primera OPO, y sales así en el debate y lo comentas, primera OPO ha dicho que no les va a votar porque no va a acabar representando sus intereses, porque eso lo va a representar mejor el Partido Socialista. Primer gobierno ha salido y ha dicho que eso no pasa tanto porque hay una serie de votantes que no votan al Partido Socialista, entonces no van a tener problema en cambiar el voto.
Noten que la refutación del primer gobierno no es absoluta en el sentido en el que no considera el caso de que las personas efectivamente sean del Partido Socialista, y la segunda es que tampoco considera por qué no se puede producir ese cambio de ideología que proponemos nosotros. Y ahí es cuando haces tú la refutación buena, en el sentido de, mira, el Partido Socialista realmente, la primera exigencia que había puesto, ya no me acuerdo, la primera exigencia que había puesto era la del voto, la de que no había tanta, la de que sí fuese socialista, ¿vale? Sí, aunque el votante sí fuese mayoritariamente socialista, que era lo que proponía primera oposición, creemos que este cambio se puede seguir dando porque, por ejemplo, Extremadura Existe defiende unos principios que pueden ser más de índole socialista realmente. Entonces, que el acercamiento que se pueda producir no es tan improbable como parece o como intenta plantear primera oposición. En ese sentido también lo que podemos decir es que, además de esto, que el cambio no es tan complicado porque lo que han hecho, como decía primera posición, era votar continuamente a esta gente, pero realmente no han conseguido los resultados que querían, entonces es más fácil que se cambien a Extremadura Existe. Creo que va a ser más positivo como ciudadano que yo esto lo haga. Entonces, esto es la comparatividad en las refutaciones. Esta es la idea, es recopilar la refutación de tu alta, explicar por qué no es definitiva y responder a la exigencia que tú has planteado en la segunda con esto. Otra forma de enfocar eso también es imaginarse que hubiera respondido oposición a la refutación que ha hecho mi alta si la oposición pues, hubiera tenido oportunidad o si hubiera dado cuenta y demás. Entonces, es como de cierta forma refutar a tu alta para después volver a refutar tú, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, insisto, que no parezca que estás acuchillando, o sea, no puedes decir eso es falso, pero puedes decir primera oposición se podría haber levantado y haber dicho que no sé qué. Aunque no lo haya dicho, podría haberlo hecho. Porque de esta forma lo que estás haciendo es decirle, mira, que realmente se han quedado muy cortos en el análisis y yo lo estoy haciendo de manera más profunda. Entonces, creo que eso también se premia de manera muy positiva. Vale, y después ya lo último, ya me callo. Respecto a los látigos, creo que hay una parte también que os puede ayudar para ser comparativos y es en situaciones en las que sois altamente no comparativos en el debate. Creo que esta parte os puede ayudar bastante. A nosotros, desde que lo hemos empezado a hacer, nos ha ido mucho mejor. Y es que muchas veces cuando estamos en cámaras bajas, tratamos de diferenciarnos tanto en nuestra alta que de repente parece que tu extensión está súper out del debate, ¿vale? Pongo un ejemplo. Tengo aquí el ejemplo. La primera opción. Esta casa cree que los movimientos sociales deberían tener estándares ideológicos rígidos respecto a lo que sus miembros deberían creer. Por ejemplo, el feminismo debería excluir a las mujeres que sean pro maternidad subrogada. Barcelona Open de 2019. Vale. ¿Qué pasa? Imaginaros un debate en el que vosotros sois baja de gobierno otra vez, ¿vale? Primer gobierno sale y habla de cómo estos colectivos van a conseguir muchas más cosas. Dejo otra vez la moción. Que estos colectivos, estos movimientos sociales van a conseguir muchas más cosas si están más unidos, si van a estar más unidos, si tienen los mismos estándares ideológicos. Eso lo dice primera posición. La segunda posición, primer gobierno, perdón. Primera posición sale y dice, mira, creemos que es peor que hagan esto los colectivos porque a pesar de que estén más unidos, van a ser menos. Entonces, si estos colectivos quieren conseguir una serie de cosas, es más fácil que lo consigan si son más, aunque estén un poco más desunidos, que si son menos y están más convencidos. Ese es el debate de altas y ese es el debate también como que se suma un poco baja de opo. Y tu extensión es una cosa así que como que a ti lo que te importa es que el individuo dentro del colectivo se sienta a gusto. Claro, notad que esta extensión está súper out. En el sentido de que todo el mundo está hablando de que puede ser buenísima, que lo puedes construir súper bien, pero ahora mismo, joder, a ver cómo lo comparas en el debate. Entonces, todo el mundo está hablando de cómo los colectivos van a conseguir más cosas mediante la vía A o la vía B, y yo lo que estoy diciendo es cómo se va a sentir mejor la gente del colectivo. Pues mi extensión parece que está súper fuera del debate, pero calma, esto a veces pasa y lo que hay que hacer es lo siguiente. Previo a la estructura esta que os voy a contar. Lo primero, es muy importante tratar de meter, por si acaso esta estrategia no funciona, que puede pasar que no funcione, porque no sea suficientemente buena la construcción o por 1000 motivos, que no dé suficiente tiempo, que no acabe de convencer o lo que sea, es muy importante cada vez que pase eso, intentar buscar un argumento, aunque sea corto, para meterse en ese clash general en el que están todos los equipos del debate, ¿vale? Esta estrategia no la recomiendo hacer de manera aislada, sobre todo si estás empezando a mejorar tus turnos como látigo o a intentar meterte más en los debates. Creo que es mejor hacer esa estrategia con calma y no ahí a lo loco. Entonces, lo primero que yo recomendaría sería intentar meter siempre al menos un pequeño argumento en el clash principal. Entonces, por ejemplo, tú puedes salir de cámara baja y decir, vale, si lo que quiere el resto de la sala es que nosotros, que los colectivos sociales, los movimientos sociales, perdón, consigan más cosas, creo que eso se hace mejor desde esta vía, desde la vía de que tengamos unos estándares rígidos de acceso
es decir, que la gente piense exactamente, o sea, que tenga unas motivaciones ideológicas más parecidas, más allá del movimiento en sí. Entonces lo que tú tienes que decir es, vale, si nosotros queremos esto, creemos que esto va a ser más positivo porque, por ejemplo, va a ser más fácil que nos financie gente, porque la gente va a tener muy claro qué es lo que nosotros pensamos. O sea, no va a haber empresarios que nos financien con la idea de decir, bueno, a ver qué pasa o con una inseguridad, sino que nosotros tenemos nuestra ideología como muy clara y es muy difícil entonces que se sientan decepcionados si nos dan dinero para la causa. Entonces, bueno, he dicho empresarios, ciudadanos, quien sea, ¿no? Entonces, esta es la manera de conseguir que los colectivos consigan más cosas, que eso era el criterio general por el que se estaba diciendo si la moción debía pasar o no pasar. El criterio era cómo se conseguían más cosas. Vale, entonces ese es como, haces el primer argumento en el clash y después haces un segundo argumento, que tu segundo argumento era que una persona que pertenece a una serie de movimientos sociales, en general es una persona que se ha sentido discriminada en su vida, ¿vale? En el sentido de, en general es una persona que necesita conseguir algo, que no ha sentido la discriminación, él puede ser directamente, pero que sí siente que se está haciendo hacia otra serie de personas. Pero especialmente me importan aquellos que han sido discriminados per se, los que están en colectivos LGTBI, los que están en colectivos feministas, que han podido sufrir en sus carnes todo este tipo de situaciones. Entonces, tu argumento es que esta gente se va a sentir más cómoda cuando se meta en estos sitios porque va a tener la seguridad de que no va a tener una serie de conflictos dentro del propio movimiento. Claro, esa es tu extensión. Entonces, una extensión, el clash era lo importante es que se consigue y tu extensión es, lo importante es cómo se siente el individuo. Vale, entonces hay que hacer esta estructura. Lo primero, plantearse qué persiguen el resto de equipos. La segunda, cómo puedo conseguir lo que quieren mejor, más rápido, con menos perjuicios. Esto para la idea de meterme en el clash, ¿no? La tercera, ¿es mi posición a la moción la solución para eso que persiguen? Y después lo cuarto, que es el argumento, en el sentido de decir, vale, una vez tengo claro que el resto de colectivo, el resto de personas lo que quieren es decir que consigan unos fines para que la gente de dentro de esos colectivos, dentro de esos movimientos sociales se sienta mejor. ¿Vale? ¿Cómo puedo conseguir eso? Que quieren mejor, más rápido, con menos perjuicios, se puede traducir en realmente el fin último no es conseguir unos, o sea, sí, el fin último es conseguir una serie de cambios sociales, pero hay un fin subsidiario también ahí, que es que la gente mientras esté haciendo eso se esté cómoda y esté convencida, y eso es condición necesaria para que la gente dentro del movimiento social siga ejerciendo el movimiento social y por tanto siga, ¿cómo se dice?, tratando de conseguir cosas. Lo que estoy haciendo aquí es tratar de meter como mi argumento dentro del clash suyo, intentando adelantarlo o intentando hacer que sea condición necesaria del otro y demás. Y después el tercero ¿es mi posición a la moción la solución para eso que persiguen? Pues probablemente sí, en el sentido de si ellos quieren perseguir que estos colectivos consigan más cosas, creo que mi posición a la moción puede ser eso. Entonces, el cuarto punto es el argumento y el quinto ya es explicar por qué no es comparativa al resto de la sala, por qué ya ocurre, por qué lo que se persigue ya se da o por qué mi criterio es el más irrelevante. Una vez pasan estas cosas de decir, vale, yo ya me he metido como en su lógica, he explicado el argumento, me he metido en su clash primero. Después, he explicado mi argumento, he metido mi argumento en la lógica. Pero es que aún así, yo creo que eso no es lo más importante del debate. Creo que eso, lo que están proponiendo el resto de equipos, ya ocurre o ocurre menos o que la moción no lo va a cambiar. Entonces, en esos momentos es cuando tienes que dar razones muy estructurales y muy detalladas de por qué realmente el resto de equipos está fuera del debate, en el sentido de decir, lo que están persiguiendo está muy bien, es muy legítimo, pero no va a cambiar por esta moción. O sea, el hecho de que los colectivos sociales vayan a ejercer más presión de una forma A o B, incluso aunque ejerzan más presión, eso no significa que la gente luego vaya a estar mejor, porque hay una serie de barreras ahí que tienes que superar, que esta moción no acaba de superar. Lo mío es un beneficio seguro, lo tuyo no sé qué es, ¿vale? Ya se verá si efectivamente consiguen o no los movimientos sociales, pero yo sé que la gente se va a sentir más cómoda dentro de este colectivo. Entonces, explicar por todo eso y después explicar por qué el criterio que yo elijo es el más relevante, entendido como coger, en este caso, por ejemplo, un actor concreto y decir, mira, este actor es el más importante de la moción. ¿Por qué? No porque a mí me dé la gana, sino porque es al que la moción más le cambia, en el sentido del que más le afecta para bien en la moción. Por eso es el que yo elijo como el que sea más relevante. Al resto de actores, pues será importante la moción, podrá cambiar más cosas o menos, pero yo creo que cambia muchísimo menos que los míos y que los míos son cuando yo recibo el mayor beneficio y que además este señor pues puede ser más, ¿cómo se dice? Puede tener ese beneficio mayor sentido como que sea, a ver, espérate,
que ese beneficio que vaya a percibir mi colectivo sea más importante o de mayor impacto, de mayor probabilidad que el beneficio que pueda perseguir el otro actor o en la otra situación que yo estoy descartando del debate. Entonces, esto sería la última estrategia que os quería comentar de la comparatividad de los casos en caso de que mi extensión parezca que está muy out. Insisto, creo que lo mejor es intentar meter siempre al menos un argumento en el clash y después tratar de decidir este tipo de cosas, de qué persiguen el resto de equipos, cómo lo puedo conseguir mejor, es mi posición a la moción, a la solución, como para intentar meterme en su clash y después explicar por qué, aunque esto sea así, o sea, aunque yo me pueda meter en su clash, realmente no es lo más importante. Lo más importante va a ser lo mío, porque esto no ocurre tanto. Entonces, estas son las estrategias que os quería comentar. Pues si tenéis cualquier duda de primer ministro, líder de oposición y látigos, pues aquí está. En látigos, pues nada, comparatividad en las refutaciones con tu cámara alta y después comparatividad de los casos de la sala cuando tu extensión está súper out. Creo que también es importante. Y aquí os dejo un par de mociones también para que más o menos, pues si queréis probar lo que sea y me decís en el torneo si os ha ocurrido algo guay, pues genial. Entonces, si tenéis alguna pregunta, sería el momento. No sé si quieres, Chris, dejar de grabar y así a ver si la gente se anima un poco.